Buenas tardes, el día de hoy vamos a presentar el proyecto de Biología y Technology simulando los guisantes de Mendel. Ariana Calvo y Matías Villalobos. Introducción. Para poder tener claro y comprender mejor este proyecto y este experimento necesitamos tener claros algunos conceptos. Primero tenemos el concepto de alelo. Un alelo son las formas alternativas de un gen en un mismo locus. Tenemos el alelo dominante, que siempre lo vamos a representar con una letra mayúscula, que es el alelo con más fuerza para manifestarse. Es decir, siempre que tengamos un alelo dominante va a ser el que se represente. Y el alelo recesivo, que es el alelo que tiene menor fuerza de manifestarse. Y este lo vamos a representar con una letra minúscula. Homocigoto. Homocigoto es cuando tenemos dos alelos dominantes o dos alelos recesivos, es decir, que son iguales. A estos también se les dice razas puras. Heterocigoto. Heterocigoto es cuando tenemos dos alelos distintos, es decir, un alelo dominante y un alelo recesivo. Fenotipo. El fenotipo son las características observables, es decir, el genotipo representado, las características físicas que se pueden ver de un individuo. Mientras que el genotipo es la composición genética que tiene un individuo. Continuando, es muy importante saber quién fue Gregor Mendel. Mendel fue un monje y científico austriaco. A él se le considera el padre de la genética, ya que estableció los principios fundamentales y bases de la herencia genética, demostrando los patrones de transmisión en sus experimentos. Gracias a él, que estableció las bases, sabemos todo lo que sabemos actualmente de la genética. Además, estableció las leyes de la herencia mendeliana, las cuales vamos a ver más adelante. Para esto, para poder establecer y descubrir todo esto, hizo un experimento de cruzamiento. Para este utilizó plantas de guisantes. Para poder determinar cómo era la herencia de los caracteres, cruzó plantas con fenotipos distintos, ya sea altura, color de flores, forma de semilla, etc. Nosotros vamos a ver esto con el ejemplo de plantas de guisantes verdes y plantas de guisantes de color amarillo. Gracias a esto, él pudo analizar los patrones que observaba de la herencia de los caracteres y determinar las 3 leyes de Mendel. Ahora, ¿cuál es la importancia de todo esto? Y también, ¿cuál es la importancia de la genética? Bueno, esto nos ayudó a determinar las bases. Mendel nos ayudó a determinar las bases de la genética para poder tener un mayor desarrollo y comprensión de cómo funciona y así avanzar en muchas más áreas de este campo. Por ejemplo, ayuda a mejorar la calidad en la cría de animales, ya que se pueden cruzar 2 animales con características deseables para obtener un resultado positivo. Además, también ayuda a la mejora de cultivos, ya sea en calidad, en cantidad de producción, entre otras cosas. Además, la genética es muy relevante para el avance en la medicina, como por ejemplo con el tratamiento de enfermedades genéticas. Esto puede aumentar la calidad de vida o la vida de muchas personas. Además, también ha sido muy útil para grandes avances en el área de la biotecnología. Simulando el experimento de Mendel. Para simular el experimento de Mendel, nosotros realizamos unas monedas que representan los guisantes de color amarillo con los guisantes de color verde. Para esto es importante tomar en cuenta que el fenotipo dominante hace referencia a los gametos de semilla amarilla, mientras que el fenotipo recesivo son los gametos de semilla verde. Además, cuando hablamos de un individuo homocigoto dominante, hablamos de la moneda que es amarilla por ambas caras. Un homocigoto recesivo es la moneda que es verde por ambas caras. Y un heterocigoto es una moneda que por una cara es amarilla y que por otra cara es verde. Experimentación de la F1. Para sacar la primera generación, lo primero que hicimos fue cruzar un individuo homocigoto dominante con un individuo homocigoto recesivo, es decir, razas puras. Para esto utilizamos la moneda que es amarilla por ambas caras, es decir, que representa al homocigoto dominante, y la moneda que representa al homocigoto recesivo, la que es verde por ambas caras, y las lanzamos 20 veces.
anotamos y analizamos los resultados de la F1, los cuales son los siguientes. Aquí podemos observar el registro de los 20 lanzamientos que realizamos y podemos ver que todos son iguales. Es decir, para el genotipo obtuvimos 100% de individuos heterocigotos y para el fenotipo 100% de gametos de semilla amarilla. Por otra parte, aquí podemos observar cómo se vería el cuadro de Punnett de este cruzamiento. Y vemos demostrada la primera ley de Mendel, la ley de la uniformidad. Aquí en este cuadro pues les voy a explicar en qué consiste la ley de la uniformidad. Esta ley indica que al cruzar dos razas puras, la F1 va a ser 100% iguales. Aquí podemos ver que cuando cruzamos un individuo homocigoto dominante con otro individuo homocigoto recesivos, nos dio al final 100% heterocigotas, representando al 100% el fenotipo dominante, es decir, el color amarillo. Ahora continuaremos con la experimentación realizada para la F2, la segunda generación. Para la segunda generación cruzamos un individuo heterocigoto con otro individuo heterocigoto, es decir, los hijos obtenidos de la F1 los cruzamos entre sí. Para esto utilizamos las monedas que son diferentes por ambas caras, es decir, que por una cara es amarilla y por otra cara es verde. Dos monedas de este tipo y las lanzamos 50 veces. Obtuvimos los resultados de la F2. Aquí podemos observar el registro de cada uno de los lanzamientos para la segunda generación. A diferencia de la primera generación, podemos observar que obtuvimos distintos genotipos y distintos fenotipos. Y estos fueron los resultados. En el genotipo obtuvimos tanto homocigotas dominantes, heterocigotos y homocigotos recesivos. Un 25% de homocigoto dominante, 25% homocigoto recesivo y 50% heterocigota. Por otra parte, en el fenotipo obtuvimos ambos tipos de fenotipos, el dominante, es decir, el color amarillo, y el color verde, el recesivo. 75% fueron de semilla amarilla y 25% representaron la semilla verde, siguiendo la proporción de 3:1 que explicaremos más adelante. Porcentajes de la F2 en el lanzamiento de las monedas. Al lanzar las monedas se registraron 37 veces de 50 lanzamientos el fenotipo dominante y 13 veces de 50 lanzamientos se registró el fenotipo recesivo. Aquí podemos ver cómo estos porcentajes se asemejan mucho a los que vimos anteriormente, ya que fue un 74% amarillo y un 26% verdes. Por otra parte, en el genotipo podemos observar que el homocigoto recesivo se representó un 26% de las veces con 13 de 50 lanzamientos, el homocigoto dominante se representó un 24% con 12 de 50 lanzamientos y el heterocigoto se representó un 50% con 25 lanzamientos de 50. Estos porcentajes también se asemejan mucho a los del genotipo que habíamos visto que estableció Mendel. Aquí podemos ver representado el cuadro de Punnett que nos va a dar una proporción de 3:1, lo cual cumple con la ley de segregación, la segunda ley de Mendel. Ahora aquí en este otro cuadro les voy a explicar en qué consiste la segunda ley de Mendel. Aquí podemos ver que al cruzar dos padres heterocigotos obtenidos de la F1 nos van a dar un 1 homocigota recesivo, 1 homocigota dominante y 2 heterocigotos. De estos, 3 de estos, es decir, los heterocigotos y el homocigoto dominante, van a representar el fenotipo dominante, es decir, el color amarillo, mientras que solamente uno, el homocigoto recesivo, va a ser capaz de representar el fenotipo recesivo, es decir, el color verde, lo que nos da una proporción de 3 de dominante y 1 recesivo. Análisis de datos. Aquí podemos ver cómo son los porcentajes de los genotipos y los fenotipos para ambas generaciones.
En la F1, el genotipo, fueron 20 de 20 individuos heterocigotos con una frecuencia del 100%. En el fenotipo, 20 de 20 individuos fueron con el gen dominante, es decir, amarillos, también con una frecuencia del 100%. Por otra parte, en la F2, hablando de homocigotos dominantes, fueron 12 de 50 individuos obtenidos, con una frecuencia del 24%. Heterocigotos fueron 25 de 50, con una frecuencia del 50%, y homocigotos recesivos fueron 13 de 50, con una frecuencia del 26%. En el fenotipo de la F2 podemos ver como el alelo dominante, es decir, el color amarillo, fue 37 veces de 50 representado en los individuos, es decir, con una frecuencia del 74%, mientras que el alelo recesivo, el color verde, se obtuvo en 13 de 50 individuos, con una frecuencia menor, del 26%. 7. Respuestas a preguntas. A lanzar las monedas para generar F1. ¿Cuántos lanzamientos tuviste que realizar? Para poder analizar F1 realizamos un total de 20 lanzamientos. Estos lanzamientos los realizamos con las monedas que representan a un individuo homocigota recesivo y otro homocigota dominante. Notamos que los resultados de todos los lanzamientos fueron exactamente iguales. Esto debido a que cada moneda era exactamente igual por los dos lados, por lo que independientemente del lado en que cayera, terminaría dando lo mismo. Obtuvimos un resultado de la F1 de 100% heterocigoto, esto cumpliendo la primera ley de Mendel. ¿De qué color son los guisantes que obtuviste en la generación F1 y qué significa esto en términos del modelo mendeliano? En la F1 obtuvimos que todos los guisantes tendrían un fenotipo de color amarillo. Esto se debe a que al dar el 100% heterocigota, la F1 indica que todos los individuos portan el gen dominante, o sea, es decir, el gen de color amarillo. Ya que el gen dominante siempre se va a representar cuando esté presente y todos los individuos lo tienen. Todos los guisantes terminarán siendo de color amarillo. En términos del modelo mendeliano, esto se debe a que el gen para el color amarillo es dominante sobre para el color verde, expresando el fenotipo amarillo debido a la dominancia del alelo amarillo. ¿De qué color son los guisantes que obtuviste en la generación F2? En la F2 el fenotipo cumple con la segunda ley de Mendel, nombrada la ley de la segregación. Esto indica que vamos a obtener una proporción 3:1, siendo 3 el gen dominante, es decir, el color amarillo, y que 1 únicamente representa el gen recesivo para el color verde. En términos de porcentaje sería un 75% de guisantes de color amarillo y un 25% restante de color verde. Cuando nosotros realizamos el lanzamiento de monedas, pudimos notar como si se cumplía con esta ley. Esto debido a que obtuvimos un resultado muy semejante. Obtuvimos que un 74% de los lanzamientos resultaron en representar el fenotipo dominante, guisantes amarillos, y el otro 26% restante de color verde. ¿Cómo se comparan los genotipos obtenidos en la F1 y en la F2? Los genotipos obtenidos en la F1 son heterocigotos, es decir, tienen un alelo dominante y uno recesivo. Por la otra parte, en la F2 los genotipos son variados. Tenemos que la F2 tiene homocigotos dominantes, heterocigotos y homocigotos recesivos. ¿Cómo se comparan los fenotipos obtenidos en F1 y F2? En la F1 los fenotipos son todos iguales. Se expresa el fenotipo de color amarillo
debido a que es el que expresa el alelo dominante. Por otra parte, en la F2 los fenotipos varían. Dependiendo del genotipo del individuo, cuando se cruzan dos individuos heterocigotos, vamos a obtener siempre la proporción 3:1, por lo que el 75% de los individuos de la F2 serían amarillos y el 25% restante de color verde. A diferencia de la F1, no todos tienen el mismo fenotipo. 8. Conclusiones. Bueno, nuestra primera conclusión fue que el experimento que realizamos se contrasta con el experimento que realizó Mendel, porque Mendel lo que hizo fue calcular las probabilidades de que se represente un alelo, y nosotros al realizar los lanzamientos, las probabilidades estadísticas terminaron siendo las mismas que las que Mendel aseguró en sus 3 leyes. La segunda conclusión a la que llegamos es que el experimento realizado ilustra el modelo genético mendeliano, ya que lo que hace es tratar de comprobar lo que Mendel predijo con sus leyes de manera estadística. Y así fue, se logró, y lo que Mendel propuso que iba a suceder tras realizar este experimento o estas posibilidades estadísticas fueron los mismos resultados que nosotros obtuvimos al tratar de realizar este experimento. ¿Qué es lo que hace este experimento? Lo que hace es comprobar, o en caso de que no se hubiese logrado, pero sí se hizo, no comprobar si las leyes de Mendel son ciertas. Para la tercera conclusión, observamos que el color de las semillas va a ir variando a lo largo de las generaciones dependiendo de cuál sea el cruce de los padres. Siempre va a ser más abundante el color de semilla amarillo porque es el del alelo dominante. Cuarta conclusión. La característica recesiva y oculta puede darse si los progenitores tienen alelos recesivos. Esto lo transmite a su descendencia, haciendo que esta característica resurja en generaciones posteriores. Última conclusión. Este experimento nos pareció muy importante e enriquecedor para poder comprender sobre la herencia mendeliana. Este experimento nos ayudó a comprenderlo más de una forma más fácil y poderlo realizar por nuestra propia cuenta. Con este último video finalizamos nuestro proyecto de biología sobre la herencia mendeliana. Muchas gracias por su atención. 8. Conclusiones.